Les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora, Busco en Ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es lunes, continuando con nuestra programación, estamos con la presencia de Silvia y Julie en su segmento Buscando un Cambio. Así es que, bueno, muchas gracias, bienvenidas por estar con nosotros. ¿Cómo estamos hoy? Hola Jorge, hola audiencia, muy contenta de estar nuevamente con ustedes, con un nuevo tiempo y, desarrollando un programa que ya trabajamos el lunes pasado y vamos a seguir hablando hoy. Un tema que es muy importante para tener en cuenta, pero también que es una realidad de la cual no podemos hacer la vista a un costado, ¿no? Sino darle la verdadera importancia que tiene. Hola Silvia. Hola, buen día a todos los oyentes. Gracias por acompañarnos un lunes más. Deseamos que tengan una bendecida semana y, como dijo Yoli, a refrescar algunos temas, y especialmente este que venimos ya desarrollando de la semana pasada, que sea de bendición y que podamos aclarar todas las dudas que ustedes necesitan. Bueno, hoy vamos a hacer como un repasito, digamos, de lo que vimos la semana pasada, y bueno, vamos a ahondar más en este tema, ¿no? O sea, la violencia intrafamiliar, ¿no? Y bueno, dijimos que el concepto de violencia tenía que ver, digamos, con toda acción, digamos, y aún omisión, ¿no? Que se utiliza para producir un daño. ¿Un daño a quién? A otra persona. O sea, y cuando decimos intrafamiliar, estamos hablando dentro de la familia, ¿no? Y parecería una paradoja, ¿no? Porque dentro de la familia es donde se construyen los lazos, donde hay consanguinidad, donde aprendemos, digamos, a amarnos, a respetarnos, a crecer, que dentro de esa familia, digamos, ¿no? Se dé la violencia. Pero esto pasa mucho más de lo que nosotros creemos, ¿no? Y pensábamos en esto de qué pasa, digamos, con la persona que ejerce violencia, ¿no? Y habíamos dicho que tenía que ver con el control y el poder, ¿no? Aquella persona que a través de esto utiliza diferentes formas para, digamos, dañar al otro, ¿no? Menoscabarlo. Dijimos que está la violencia física, que esta tiene que ver con lo que sería empujones, vamos a decir a veces quemaduras, lastimando corporalmente a la persona. Tenemos la violencia psicológica, aquella que a través de humillaciones, de desprecios, hace sentir, digamos, a la víctima, digamos, que no, por un lado no la respeta y por el otro lado que no sirve, que no es capaz, daña, digamos, su autoestima. Después tenemos la violencia económica, que bueno, esta se da, digamos, cuando, digamos, el agresor no deja que la víctima trabaje, le controla el dinero, no le deja dinero, controla todos sus gastos, la persona tiene que rendir cuentas de todo lo que gasta y en qué lo gasta, ¿no? Y también tenemos la violencia sexual, que esta tiene que ver con hacer que la persona haga cosas, digamos, dentro de un acto sexual que la persona no quiere hacer, que le generan un daño a su intimidad. Más allá de forzar, que también puede ser, digamos, forzar a tener una relación sexual cuando la otra persona no lo desea, ¿no? O sea, bueno, no sé Silvia, si por ahí querés agregar alguna cosa de estas que dije, como para seguir haciendo un pequeño resumen de lo que ya vimos.
Sí, sí, perfecto todo lo que dijiste, Jordi, totalmente de acuerdo. Y agregar solamente 3 características que habíamos dicho la semana pasada, era que, bueno, que la violencia familiar tiene la característica de ser crónica, que hay una cronicidad, hay algo que permanece en el tiempo, ¿sí? Hay una periodicidad, también es periódica, sucede a cada tanto y siempre va en escalada. Esta violencia psicológica, física, siempre va en escalada, siempre va en aumento. Recordamos un poco también que la violencia conyugal, bueno, tiene que ver con el tipo de violencia que mencionó Jolie, bueno, pueden darse de las 3 dentro de la violencia conyugal. Así que tanto física como económica, como verbal o psicológica, todo eso puede darse dentro de la violencia conyugal. Bueno, si querés seguimos avanzando, Gili, ¿qué tenías en tu listado Sí, entonces? bueno, habíamos hablado de que es un patrón de conducta abusivo, ¿no? O sea, la violencia. ¿Por qué? Porque es un modo de relacionarse, o sea, y la persona lo naturaliza, tanto, digamos, el agresor como la víctima, ¿no? O sea, y también hablamos un poco de las fases de violencia, ¿no? Habíamos dicho que era una parte de acumulación de tensión, después habíamos hablado de, vamos a decir, la concreción, digamos, de todo esto, ¿no? O sea, sube, sube, sube y hasta que, digamos, se da. Y después pasamos a la tercera fase, que es la de la luna de miel, en donde el agresor promete y pide perdón, digamos, a la víctima por lo que hizo, por lo que dijo, y quiere restablecer el vínculo. Normalmente, o sea, esto sucede, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque la víctima, digamos, tiene, digamos, pocas defensas y herramientas para poder defenderse de esto, y entonces este ciclo, digamos, empieza a ver como una tranquilidad, ¿no? Porque están en el periodo de luna de miel, como que el agresor se cuida de ciertas cosas, pero hasta que vuelve a pasar todo el ciclo otra vez. Y como decía Silvia, un ciclo de violencia aislado, no, o sea, no vamos a decir que, digamos, tiene que ver con ciclos de violencia repetitivos, ¿no? O sea, para que nosotros digamos que hay violencia intrafamiliar o familiar, digamos, esto se tiene que dar, digamos, muchas veces, por lo menos 2 veces, ¿no? O sea, cuando decimos muchas no tiene que ser 10, ¿eh? O sea, más de una vez, ¿no? Y ahí, como decía Silvia, ¿no? El tema de la escalada, ¿no? O sea, empieza con tal vez una sola cosa, un comentario, una degradación, digamos, hacia la víctima, y después, digamos, eso va aumentando hasta que, o sea, conocemos casos, ¿no? En donde se puede llegar a hospitalizar a la víctima o a veces hasta la muerte, ¿no? Y esto es grave, es grave. Y la violencia es una conducta aprendida. Entonces, o sea, debemos deshacernos de esas conductas, ¿no? Y no se logra solo, ¿no? O sea, no es que, bueno, decido no hacerlo más, si bien esta es la primera decisión, ¿no? Porque, a ver, la promesa del cambio y del perdón está siempre, pero después no va acompañada con actitudes, ¿no? En donde la víctima pueda empezar a tener confianza en que va a hacer cambios, ¿no? O sea, hay que hacer un tratamiento. O sea, ¿por qué? Porque esto está aprendido. Entonces, decíamos el lunes pasado, qué difícil es desaprender. O sea, algo que yo ya aprendí. Ahora hablamos de violencia, pero siempre es mucho más fácil aprender algo nuevo que desaprender, tirar abajo, digamos, todo eso aprendido y aprender otra vez, ¿no? Entonces, qué difícil se hace esta cuestión, digamos, cuando se da en la familia, todo este ciclo de violencia, ¿no? Y bueno, decíamos que la violencia puede a veces ser cruzada, ¿no?
no solo, digamos, un agresor y una víctima, sino, digamos, que, o sea, se puede dar en ambos, ¿no? O sea, casos en el consultorio en donde las dos personas de la pareja son violentas y actúan, digamos, de esa forma, ¿no? Y como dijimos que es aprendida, imagínense papá y mamá con conductas violentas. O sea, no vamos a decir, está todo dicho, pero realmente los niños de esa familia van a aprender ese tipo de conductas y se van a manejar de esa forma, ¿no? Yo había anotado acá algunas características o el perfil, digamos, de una persona violenta, ¿no? Como para que por ahí el que esté escuchando diga, bueno, yo tengo alguna actitud o alguna conducta violenta, o están ejerciendo sobre mí, digamos, violencia. Por ejemplo, ¿no? El uso de la coerción y las amenazas, ¿no? Ya sea con decirle que se va a matar si ella lo deja, ¿no? En el caso, digamos, por ejemplo, de una pareja, con decirle que le va a hacer daño a ella o a sus hijos, ¿no? Y, por ejemplo, otra de las cosas es que cuando la víctima, digamos, hace una descarga o se hace una denuncia, digamos, ¿no? Muchas veces el agresor la obliga a levantar esa denuncia, ¿no? O sea, ¿cómo funciona esto, ¿no? La intimidación, ¿no? El privilegio, digamos, masculino, ¿no? La semana pasada habíamos aclarado, ¿no? Que, o sea, es mucho más frecuente la violencia del hombre hacia la mujer, pero esto no quiere decir que también sucede, digamos, de la mujer hacia el hombre, ¿no? O sea, pero la mayor cantidad de casos en las estadísticas son del hombre hacia la mujer. Pero esto no quiere decir que no exista al revés, ¿no? La manipulación, después minimizar, negar, culpar, digamos, a la víctima. La otra cosa es el aislamiento, ¿no? O sea, cuanto más cercada la tengo, o sea, más cerca mío, digamos, menos posibilidades tiene la víctima de poder defenderse, ¿no? O sea, la aíslo de su familia, de sus amigos, ¿no? Hablamos del abuso emocional, o sea, cuántas cosas suceden, digamos, dentro de una familia, digamos, en donde se da violencia, ¿no, Silvia? Que es tremendo. Total, por eso es tan importante romper con ese ciclo de la violencia, poder decirlo, poder buscar ayuda, porque cuanto más me callo, esto va a ir en escalada, como dijimos, y puede ser cada vez peor. Nada justifica la violencia, nada, absolutamente nada, ¿sí? Entonces a eso tenemos que tener siempre presentes, ¿no? Nada de lo que yo diga o haga puede justificar un acto violento. Por eso la importancia, quisimos hacer mucho énfasis en este tema hoy nuevamente, porque creemos que es muy importante. Como dijo Yoli, hay señales dentro del matrimonio para saber si yo tengo un matrimonio violento. Ahora, ¿qué pasa antes? ¿Qué pasa ya desde el noviazgo? ¿Hay señales que me indican que mi pareja es violenta? Porque ya tenemos señales desde un principio, y si nosotros estamos atentos a eso, podemos evitar problemas menores, problemas mayores. Así que yo quiero dar algunas señales muy rápidamente, porque el tiempo vuela, para tener en cuenta si mi noviazgo está siendo violento hoy. Por ejemplo, tiene un bajo, la persona, el hombre, ¿no? El masculino, tiene un bajo concepto de la mujer en general, que se expresa generalmente en críticas, burlas, chistes y en expresiones nada favorables, ¿sí? Por momento me idealiza a mí como mujer, pero con esa misma facilidad me denigra y me critica. Pretende que me vista, me maquille y actúe como él quiere. También me compara con otras mujeres humillándome. El control me controla en casi todos los aspectos de la relación, como dijo Yoli, ¿no? Me llama todo el tiempo, qué estoy haciendo, con quién estoy. Por sus celos casi delirantes
por momentos me acusa de relacionarme con otros hombres. Y si yo me quejo y digo, me enojo, le digo que no, me acusa de que soy exagerada, que estoy loca, bueno, que el problema es mío y no es de él. Logra gradualmente aislarme de mi familia y de mis amigos, de mi entorno social. Esa es una señal muy importante y es muy fácil de ver, ¿sí? Es una forma de aislarme, criticando a mi familia. Critica a mi familia, critica a mis amigos, entonces me sugiere que no me junte más con ellos, porque bueno, que no son buenos para mí. Como dije antes, se enoja fácilmente, porque no puede controlar su frustración, entonces, bueno, explota por nada. Y si le digo algo, bueno, siempre la culpa es mía. Cuando nunca admite equivocarse también, no pide disculpas, no reconoce sus errores. Al maltrato verbal suele agregarse la manipulación a través de la indiferencia y el enojo y el silencio. Esas formas de no te hablo por varios días es una forma de manipulación y de violencia psicológica. Entonces, tener en cuenta todos estos indicios que nos hacen ver que más adelante vamos a tener un gran problema en el matrimonio, ¿sí? Estar atentos ya desde antes va a solucionar muchos problemas. A ver si querés agregar algo, Johnny. Sí, pensaba en hoy, en la gente más joven, ¿no? El revisar el celular, el ver qué contactos tengo en Instagram, ¿no? Y por qué lo tenés, por qué te puso un like, quién es esa persona, bloquealo, sacalo de tu lista, ¿no? O sea, pensaba en esto que decías vos, Silvia, del noviazgo, ¿no? En los chicos jóvenes, ¿no? Que empiezan a tener tal vez, digamos, su relación pensando en el matrimonio, ¿no? En formar familia. Y, o sea, estas características ya se ven desde ahí, ¿no? O sea, nosotros sabemos en el consultorio, cuando las personas son víctimas de violencia, uno le pregunta, ¿y cuando estabas de novio, cómo era? Y la persona, o sea, empieza a decir cosas y dice, ay, ¿por qué no me di cuenta? ¿Por qué no me di cuenta? Y claro, porque realmente es difícil identificarlo cuando, digamos, uno no sabe de este tema, no desconoce, y también, digamos, otra de las cosas es ver el tema de esto que habíamos visto un poco la semana pasada, ¿no? ¿Qué pasa con la víctima, ¿no? O sea, que acepta todo esto, ¿no? Yo quería decir algo que no habíamos dicho la semana pasada, ¿no? Con respecto a cómo son aquellas familias en las que existe violencia, cómo son, ¿no? O sea, qué estructura tienen. Y entonces vamos a ver que hay una estructura rígida, o sea, es verticalista, es autoritaria, ¿no? O sea, hay una discriminación entre mujeres y varones, ¿no? O sea, los roles son estereotipados, ¿no? Hay intolerancia, hay que obedecer ciegamente, ¿no? En esas familias normalmente se utiliza la crítica, la humillación, las prohibiciones no razonables, ¿no? El control, la vigilancia, y las decisiones siempre son unilaterales, o sea, ya sabemos quién las toma, ¿no? O sea, la persona, digamos, que ejerce el control y el poder, ¿no? Y no hay diálogo, o sea, no, digamos, cada vez que se da un conflicto no hay diálogo. O sea, bueno, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿Cómo podemos hacer esto? O sea, ¿cuál es la mejor forma? No, eso no existe. O sea, sobre todo existe el temor, ¿no? El miedo, y a su vez la culpa, ¿no? Porque sabemos que, o sea, en la intimidación, digamos, después, digamos, genera, o sea, el tema de la culpa que siente la víctima. Dice, algo habrás hecho, ¿no?
Y quería contarles, digamos, a la audiencia, ¿no? Algunos mitos. Y nosotros sabemos que los mitos no son realidades, sino son frases o cosas que se dicen, digamos, que está en el común de la gente, pero digamos que no son ciertas. Y por ejemplo, seguramente, digamos, lo habrán escuchado, ¿no? Algo habrá hecho, ¿no? Para recibir violencia, ¿no? Si bien, digamos, una situación, digamos, de conflicto, vamos a decir, en la pareja, puede enojarme, ¿no? O sea, porque es algo que me provocó enojo, pero de ninguna manera justifica una conducta violenta. Obvio que, digamos, la justificación es una de las cosas que usa el agresor, ¿no? Otra de las cosas es, a las mujeres le debe gustar, de lo contrario no permanecerían en esa relación. Y esta es una de las creencias que más lastiman a las mujeres que sufren violencia, ¿no? Que la padecen, porque se sienten totalmente incomprendidas, ¿no? La mujer que mantiene una relación abusiva lo hace por diversos motivos, ¿no? Ya algo dijimos, ¿no? O sea, por un tema emocional, por un tema social, o sea, ¿qué van a decir? O sea, ¿quién me va a creer? ¿No? Y también por un tema económico. O sea, si yo me voy de esta relación, o sea, ¿cómo voy a hacer para vivir? ¿Cómo voy a mantenerme? ¿Cómo voy a criar a mis hijos? ¿No? O sea, otro mito es que la causa de alcohol o drogas o sea, el consumo es la causa de la violencia. Y realmente no es cierto. Si bien, digamos, el consumo de alcohol y drogas puede facilitar, digamos, una conducta violenta, no todos los alcohólicos son violentos. Y muchos violentos no toman alcohol. Entonces, por eso decimos que es totalmente un mito, ¿no? Después otro es que la violencia existe solo en las clases bajas, ¿no? Si bien podemos decir que la falta de dinero o un lugar apropiado donde vivir puede generar situaciones, digamos, de incomodidad y tal vez conflictos, esto no es cierto, porque en todas las clases sociales hay violencia. No tiene que ver con un tema económico, ¿no? O sea, tengo otros, pero no los vamos a cansar con tanto. Queremos más bien que puedan tener herramientas, ¿no? Para poder darse cuenta. Cuando yo me doy cuenta, puedo cambiar. Sí. ¿No, Silvia? Qué importante eso. Y nunca juzgar, ¿no? A la mujer por qué no puede disolver ese vínculo, porque hay cuestiones, como dijo Yoli, que bueno, cuestiones económicas, emocionales, amenazas seguramente, cuestiones que hacen a que, bueno, que no puede disolverse el vínculo, entonces tiene que seguir permaneciendo. ¿Y por qué no puede hablar? Porque todavía no llegó el momento de hablar, porque no puede hacerlo, no es porque no quiera. Entonces, por supuesto que insistir en que la persona, la mujer en este caso, pueda pedir ayuda, pueda hablar, pueda decir lo que le está pasando. Hay otros vínculos, otras formas de violencia dentro de la familia, queremos también mencionarlos. Por ejemplo, la violencia hacia los hijos. Podemos pensar en el maltrato físico, que bueno, no hace falta aclarar de qué se trata. También el maltrato emocional, cuando, por ejemplo, hablamos con hostilidad con nuestros hijos, hay una respuesta verbal muy agresiva constante, insultos, desprecios, críticas, amenazas que hacemos con nuestros hijos, como que pedimos respuestas o que el nivel académico sea muy alto, ¿no? que tenga un rendimiento académico muy alto, y lo hacemos a través de amenazas. Son todas formas de maltrato emocional a nuestros hijos.
También, por ejemplo, el abandono o negligencia, la necesidad, el no poder cubrir sus necesidades básicas, también es otra forma de violencia a nuestros hijos, como la salud, la educación, la vestimenta, la alimentación. El no cubrir esas necesidades es una forma de abandono, es una violencia hacia nuestros hijos. Y quiero también mencionar otro tipo de violencia que se da dentro de la familia, que es con los adultos mayores. También se da, hay otros tipos de violencia también, pero con los adultos mayores también es muy común y se escucha mucho en la clínica. ¿Por qué? Porque hay un prejuicio que tenemos generalmente contra los adultos mayores, que bueno, que los identificamos con que tienen debilidades intelectuales, físicas, son improductivos, no sirven para nada, limitamos su autonomía, y su autoconcepto, no se lo denigramos. Esto es una forma de abuso emocional también hacia ellos. Hay hijos que deciden administrar sus bienes sin el previo permiso de ellos, ¿no? Utilizar su dinero, usarlo o mal usarlo sin el consentimiento de ellos. Es una forma de abuso emocional, además del abuso físico que se puede dar. Pero bueno, ¿cuántas cuestiones haber dentro de la familia que tenemos que estar atentos? Y si llegamos a detectar algo, poder hablarlo, ¿no? Y no quedarnos con esto. A ver, Yoli, ¿querés agregar alguno más? O para usar Sí, algún comentario? quería decir que, vamos a decir, algunos indicadores en la conducta del niño, digamos, que recibe violencia, ¿no? Porque por ahí, o sea, sos un adulto de la familia, digamos, ¿no? O sea, un tío, un abuelo, y estás escuchando hoy esto, o sos un líder en la iglesia, o la maestra de la escuela bíblica, ¿no? Hay algunas cuestiones que indican, digamos, que los niños sufren violencia, por ejemplo, ¿no? El bajo rendimiento escolar, las dificultades de concentración, ausencias reiteradas a clase, ¿no? Depresión, ¿no? Los niños también, o sea, tienen depresión, o sea, y tienen tal vez conductas autoagresivas, ¿no? Estos son algunas características, ¿no? La búsqueda intensa, por ejemplo, de afecto de las personas adultas, ¿no? Esto demuestra también. Y a veces también podemos tener en los niños, o sea, actitudes o juegos inadecuados para la edad, ¿no? O sea, más bien los que tienen que ver con, o sea, los juegos sexualizados. Entonces, estas son cosas que nos tienen que llamar la atención. O sea, ¿para qué? Digamos, para preguntar, para hablar con el niño, ¿no? Para que él pueda tener, digamos, una contención también, ¿no? Que pueda decir, digamos, lo que le está pasando. Y después, por supuesto, hablar con los padres, ¿no? Pero, o sea, ejercer, digamos, un vínculo de confianza para que, digamos, ese niño que la está pasando mal pueda tener una contención, ¿no? Ya que en su casa, digamos, esto no está pudiendo ser, por esto de una conducta violenta que se da dentro de su hogar, ¿no? Bueno, Silvia, como siempre, tratamos de decir tantas cosas, pero se va el tiempo. Se va el tiempo. Y recordemos que nunca, generalmente las violencias se dan de forma combinada. Para cerrar, ¿no? Siempre se dan de forma combinada, no es una sola. Si hay violencia física, seguramente hay violencia emocional, también la forma de violencia financiera, son distintas formas de violencia, tenemos que estar atentas a todas. Bueno, se nos terminó, se nos voló el tiempo. Una vez más, agradecidos a todos ustedes. Les quiero dejar un pasaje bíblico que dice en Romanos 12:10, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Que ese sea nuestro deseo, ¿no? Cada día, que el amor reine en nuestras familias, el amor, el respeto, honrarnos, honrar a los adultos mayores, sea nuestra mayor meta dentro de la familia.
Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, los bendecimos, deseamos que tengan una hermosa semana. Recordamos que nos pueden encontrar en Facebook a través de Psicología Cristiana, y recordamos también que somos parte del Instituto INEA, Instituto de Capacitación y Atención Psicológica. Pueden contactarnos, pueden dejarnos sus mensajes, un pedido de consulta, cuenten con nosotros. Así que buenos agradecidos por todos ustedes, por acompañarnos una vez más, y si Dios quiere, nos vemos la semana próxima. Bueno, Yoli, nos despedimos. Sí, chau, chau, bendecida semana, queridos oyentes. Bueno, bendecida semana, nos vemos.